Hola, soy Pablo Hola, soy Aitana y y estás estás escuchando escuchando Las Las Petardas Petardas de de Lorca. Lorca. Ya está. Here we go again. ¡Dentro vídeo! Aquí estamos otra vez Hola, después chicas. de De un tiempo. un tiempo, Un tiempo. Hemos tomado una pequeña decisiones. decisión. Van a partir de ahora los episodios a ser trisemanales. O sea, un episodio cada 3 semanas. Ya sabemos que os da muchísima pena. Y que lamentáis profundamente es que os gustaría que este podcast fuera diario. Claro, es que como las noticias, debería serlo. Pero todavía no disponemos ni del tiempo ni Claro, del poder claro. adquisitivo O que todo sea, esto supone. sí, cuando esto nos dé dinero, quizá podamos Hombre, aumentar la cuando esto nos dé temporalidad. dinero, que nos dará, y cuando tengamos a nuestros patrocinadores, hola, patrocinadores, cuando vengáis, pues así será. Así que eso de momento, para aclararlo, y poco más, ¿no? Poco más, pues vamos allá. Pues vamos a ello. Bueno, después de haber subido el último podcast, Pablo y yo nos fuimos al cine. Es verdad, Nos fuimos al cine a ver Hamnet. Hamnet, dirigida por Chloe Zhao, ¿ok? Y vimos esta película que teníamos bastantes ganas de verla y dijimos, pues oye, abre una posibilidad interesante a plantear ciertos temas Ujú, y hemos decidido tomarla como referencia para hoy. exactamente. Así que este episodio va a girar en torno a Hamnet, pero no solo vamos a hablar de Hamnet, Ya vale, ya sabéis. sabemos, vamos a usarlo un poco como excusa para hablar de otras cosas, pero es cierto que vamos a dar bastante información de la película, esto es una advertencia, va Sí, a o haber sea, spoilers. si no es imposible, vamos a hacer un análisis y justo dentro del análisis, la escena final de la película es fundamental. Literalmente es el Entonces, episodio entero, entonces lo a ver, sentimos, chicas. nenas, a ver la película ya, A que todo el mundo la vérsela, está que se la viendo, está o viendo sea, todo a espabilar. Cristo y entonces la que no se la haya visto, que espabile. Deberes, deberes. Pero Así bueno, que si alguien prefiere verse la película antes de seguir escuchando, pues que lo pare aquí, que lo ¿no? pare, Se ve la película, va al te vas al cine, se ve cine, la vas al cine película y compras una entrada en una sala de cine que es muy y importante luego ya está. Y luego te pones el y luego podcast. vuelves aquí, entonces Pero estás sobre todo es muy importante que luego vuelvas y te pongas el estás podcast. 2 horas de cine y 1 hora de las petardas de Lorca, ¿vale? Y ya está. La tarde completa. Y te lo haces Una hora entero. de cine no, dura 2 horas, dos 2 horas. He dicho horitas. dos de Ah, cine y vale. una de podcast, sí, Pues sí. la tarde completa. Entonces, pues os vamos a contar un poquillo, os vamos a hacer una breve sinopsis de la peli y ahora ya entramos en materia. Vale, pues Hamnet está inspirada en la novela del mismo nombre de la autora Maggie O'Farrell. Paréntesis También, aquí, es verdad. no hemos leído la novela, la única referencia que tenemos es La la del película. vídeo, ¿vale? La adaptación de la Y película. únicamente vamos a hablar de la película, que sabemos que ha habido como mucha discusión en redes sobre cómo se ha adaptado y demás, pero no vamos a entrar en estas cuestiones. Vamos a hablar de lo que hemos visto en la Únicamente película. de la Tenemos ganas película. de leer la novela, Ujú. pero de momento no la hemos leído. Así que es solo de la peli, ¿vale? Entonces, ya siguiendo, Maggie O'Farrell y en esencia la película cuenta la historia del enamoramiento entre Shakespeare y Anne Hathaway, Que en la película se llama Agnes. que no se llama Anne en la película, cierto es, gracias por la puntualización, y cómo ellos se enamoran y se casan y tienen 3 hijos. De este matrimonio nacen 3 hijos y los dos más pequeños se llaman Hamnet y Judy y son gemelos. ¿Y qué pasa con estos pobrecines? Pues que en la época debió haber una epidemia de peste, la hermana pequeña Judith la contrae y finalmente la termina por contraer Hamnet también y será él quien muera. O Bueno, de sea, hecho, como hay un relato en la hay una película especie de que juego. no te deja claro si realmente pasa porque han hecho una especie de pacto o si simplemente la vida es así, pero bueno, es que es interesante que de alguna forma Hamnet se pone en el lugar de su hermana hmm, para contraer la enfermedad y morir él en lugar de Ellos, ella. ellos tienen el Se juego en sacrifica la por ella. peli de que les gusta vestirse al A él uno de del ella y a ella otro, de él. claro, porque dicen que como son gemelos y son idénticos, que de hecho es algo que se encarga la peli de que sea notorio porque no se parecen No se realmente los parecen niños, no se absolutamente parecen en nada. nada, pero es bonito que ellos tienen este juego en el que se cambian los personajes y la familia les cree, Perdón, ¿no? vi un tuit que me hizo mucha gracia. Decían que el niño se parece un poco a Orson Welles.
Pobre niño, es un Pobrecito, sí, pues niño. pobrecito, es un pequeño Si es niño, un pero Rikiuri. sí se parece un poco. Bueno, a ver, vale, se puede dar al Se hace un final, ¿no? pequeño. Perdón, perdón, continúa. Y entonces nada, tienen este juego y bueno, pues hay como una escena, ¿no? En la que ya está la hermana agonizante prácticamente en los últimos momentos y él se tumba con ella y le dice, venga, vamos, que es muy bonito, ¿no? El vamos a engañar a la muerte una vez más Ujú. y finalmente pues lo consiguen y él muere. Y entonces, ¿qué pasa? Que él muere y durante todo este proceso, ¿no? De enfermedad y de llegar hasta la muerte, Shakespeare no está presente. Shakespeare está haciendo sus ¡Qué teatros, raro! Shakespeare está yéndose a comprar tabaco Un hombre y ausente. no volviendo. Entonces, Shakespeare no está durante la muerte de Hamlet, cosa que, por supuesto, enfada terriblemente al personaje de Agnes, a la madre. Y entonces se dice, ¿no? Y en la novela también debe ser así, en la película, lo que nos enseñan es que este es el motivo que inspira a Shakespeare a escribir la pieza de Hamlet. Y la película termina con la representación de la pieza de Hamlet, que es como la despedida que él no le pudo dar Ujú, a su ujú. hijo. Y tomamos el momento final de la película, literalmente el cierre, que además es una de las escenas luego más recordadas cuando sales del cine y cuando hablas con gente Hay un que lo ha póster, de visto, hecho, que esta es la imagen que se ve con las manos. que es únicamente este frame. Y entonces vamos a coger esa escena del final para plantearos lo que os queríamos contar hoy, ¿no? Entonces, en esta escena final, pues lo que os decimos es una especie de símbolo que hace dos cosas, una despedida padre-hijo, porque no pudo despedirse en el momento, y un último encuentro madre-hijo, ¿no? Como que la madre En el actor que hace de Hamlet, Hamlet vuelve, que además está como hecho con caracterizado. puntilla, claro. Es que igual esto es mentira, pero como no da tiempo a buscarlo, lo voy a decir, pero lo dejo entre paréntesis porque igual es Sin mentira. También lo vi, saberlo. fuente Twitter. Leí en Twitter que el actor que hace del actor de Hamlet en la Ujú. película es el hermano en la vida real del actor que hace de Hamlet. Ah, sí, me lo dijiste, me lo dijiste, me lo Igual dijiste. es mentira, no lo Lo has sé. dicho, no O lo sea, no lo sabemos. hemos comprobado. Es que me acabo de Pero acordar. hay una cosa con la caracterización del personaje y demás, ¿no? Que le pintan todo el pelo de rubio, como el niño, entonces es como que la madre vuelve a ver a su hijo por última vez. Y en este momento final, ya hemos advertido del spoiler, ahí vamos con ello. En este último encuentro, que además resulta muy cómica la forma en la que la madre, porque claro, Agnes, cuando descubre que su marido ha escrito una obra de su hijo fallecido, no es por otra cosa, sino porque están en la ciudad, en el Globe, por supuesto, es donde se hace la representación, y entonces ella ve que la gente está hablando de que van a ver una representación que se llama Hamlet. Al oído, Hamlet y Hamlet, pues como entenderéis, es evidente, ¿no? Y entonces ella se está con su hermano y se pone muy nerviosa y empieza a decir, ese es el nombre de mi hijo, ese es el nombre de mi hijo, ¿por qué estáis diciendo el nombre de mi hijo? Y entra de manera abrupta al corral y pasa entre la gente y llega hasta primera fila a un palmo del escenario. Y en la escena final, cuando ya ha sido la lucha de espadas, que es la última escena de la pieza, y Hamlet está haciendo el último monólogo que da fin a la obra, él extiende la mano y la madre, Que está en primera que está en fila, primera fila fascinada. y completamente absorta, la levanta también y se la agarra a él. ¿Y qué pasa? Que hay una reacción colectiva del resto del público, entonces todo el teatro, independientemente de la posición en la que estén, porque incluso en los gallineros y en toda la estructura, la gente empieza a extender la mano hacia el actor y el actor es como que empieza a agarrar las manos de todo el mundo, ¿no? Y la película acaba así. Con esto termina. Entonces, claro, Pelos. pelos, claro. Pelos, es que Aitana, son tú pelos cuenta esa cómo escena. estabas. Yo Tú estaba, que, yo no, es que Pablo, tú no lloraste. yo no lloré. A ver, Yo lloraba, me pero como cuesta llorar, a pero moco tendido, o estaba sea, yo Aitana, yo estaba como estaba si me devorándome hubieran un matado a mi tarro padre o de algo. palomitas de este tamaño y estaba Aitana, mirad. Sí, yo lloré O bastante. sea, es una escena y a cualquier persona que le preguntes te lo dirá. Hacemos mención a Julio Provencio, profesor nuestro, que con él estuve hablando
de esto esta semana en Dijo clase. una cosa muy divertida, Julio, ¿Cuál? sobre Que no la no, que recuerdo. había sido Ha manipulado manipulado emocionalmente. emocionalmente. Pero me lo contó también que sí, que él también en ese momento que no se había emocionado durante el resto de la película, que a Aitana también le pasó, y en Sí, el sí, final pero aquí lloras a sí, lágrima viva. total. Se te cae. Entonces, Ha habido mucho debate, de hecho, sobre esto, sobre si ah, se juega demasiado a esta emoción súper exaltada, a exagerar mucho los efectos musicales para lograr que el espectador se emocione, si llega a ser obsceno incluso o no. Hay como ese debate ahora mismo en claro, redes. a nivel con todos los recursos que, porque claro, la fotografía de la película es muy impactante y ver esta escena. Y yo, por ejemplo, como actor, yo lo pensaba, digo, imagínate lo que es para un actor estar actuando en el Globe y de repente que tú alces la mano y todo el teatro se una, o sea, es que es como una cosa mística, ¿no? ¿Sabes? Casi religiosa, decir, Dios mío, ¿es esto el verdadero propósito del teatro? También, por cierto, mención a Jessie Buckley, que hace un Que hace un papelón que papelón flipas enorme. Esperemos que sea galardonada por el por la trabajo que academia. hace, porque sin duda, o O sea, sea, Paul Mescal bien también, ¿no? sí, Pero es pero que lo de Jessie Buckley es de es... reconocer y además la película está hecha en pro de eso, y lo hablábamos antes de empezar a grabar, que se construye un personaje protagonista, Ujú, femenino, ujú. complejo, profundo, conflictuado, y la verdad que la tía enfrenta unas escenas de una carga dramática. O sea, imaginaos que esta mujer en la misma película interpreta un parto, ¿vale? O De hecho, sea, dos. De dos hecho, par tres. pero Bueno, vemos la dos. interpretación del parto de los gemelos realmente. A la hija Sí, mayor bueno, no vemos el pero nacimiento. bueno, es verdad, cierto. Entonces vemos la escena del parto que es larguísima, además, o sea que es una escena que igual dura 20 minutos, todo ese que está ahí ella entregadísima, y luego vemos toda la escena de la muerte, que también es muy agónica y ella está completamente entregada, hace una actuación soberbia, es exquisita, es que no se le puede decir nada, Me parece está. espectacular. Y encima antecámara, con lo difícil que Y es. pero, y es que te lo cuenta todo con súper, súper poco, ¿eh? Y no es que, Sí. porque pudiera resultar exagerada, porque justo son escenas que dices, Hay pones gente que dice, dramática, hay ¿no? gente que dice que lo es. Yo no estoy de Yo no lo acuerdo. Yo creo, creo que si se yo te no, muere un yo no. hijo. Es que todo el Es que mundo. la gente también es No un estás, no poco. estás actuando bien la muerte de un También hijo. hay un tema, ¿no? Con quizá que cuando son mujeres las que Las que crean hacen desde el la papelón, emoción o ¿no? no sé, bueno, hay una cuestión aquí de género, que no vamos a No entrar nos en vamos a ella, meter aquí en la pero misoginia, pero la sabemos que dejo caer. existe. Y entonces, en este momento místico, Aitana y yo de repente nos encontramos con algo que, como actrices y como estudiantes de arte dramático, pues es un término que está súper a la orden del día. Y aparece entre nosotros la palabra catarsis, ¿no? Que es como propia y desde el origen del teatro, ahora Ita nos pondrá un poquito más en contexto para la que no sepa, la catarsis es una cosa que ha acompañado la pieza teatral, sobre todo desde la tragedia griega, ¿no? Y entonces está este último encuentro, ¿no? Que es como, pues el teatro se convierte en la salvación y en la unión de las almas y en la unión colectiva. Pero nosotras verdaderamente nos preguntamos si cumple con esa función catárquica, si realmente se pretende y si se pretende se logra, no se logra. Entonces vamos a entrar un poco en este debate, en qué ha sido la catarsis y cómo se ha concebido y cómo ha ido evolucionando. Y sobre todo que en qué lugar queda la catarsis en el mundo A actual, que es lo día que de nos hoy, parece ¿cuál interesante, es? ¿no? Y cómo esta película es reflejo de esa, bueno, de ese estado en el que está la catarsis Es actualmente. decir, ¿es posible en el siglo XXI adueñarse del término clásico de catarsis? ¿Ha evolucionado? ¿Cambia? ¿En qué cambia? Entonces, vamos a entrar a hablar un poco de esto, Eso es. ¿vale? Entonces, bueno, pues Aitana, Hoy contextualízanos. me ha tocado la parte aburrida, Hoy la ha parte tocado parte académica. académica para variar, para sorpresa de nadie. Bueno, vamos La a vamos a empezar, hacer amena, la chicos. vamos a hacer amena, vamos a hacerla En esta amena. clase, no, vale, vamos a intentar hacerlo como un poquito relajado, pero es Sí, verdad que queremos dar un poquito de contexto teórico e o histórico. sea, es importante, es la Vale, base del episodio el de hoy. concepto de catarsis que se usa de forma cotidiana con bastante frecuencia. Antes de poder hablar de él, vamos a analizarlo un poco y a saber qué significa la catarsis. La catarsis es un término que habla Aristóteles
su poética, aquí lo tenemos. Ya la Aristóteles, hola Aristóteles. Vale, es curioso porque el concepto catarsis únicamente aparece en la poética dentro de la definición de lo que es la tragedia, ¿vale? Y él explica la catarsis de una forma muy reducida, que es simplemente una experiencia que a través de la compasión y el temor purifica el alma de las pasiones de los espectadores de la tragedia griega. Él habla de esto en relación con la tragedia, ¿de acuerdo? La catarsis sería esta purificación. Bueno, se traduce como purificación, pero también se ha podido traducir como purgación. Y aquí hay algo interesante, ¿vale? Y es que, claro, nosotros tenemos esta fuente que es Aristóteles, pero en realidad, ¿qué se refería exactamente a Aristóteles como catarsis? Nadie lo sabe 100%. Al final, todos son interpretaciones. Además que es una cosa a nivel de terminología compleja y mencionando de nuevo a Julio. Julio, serás muy mencionado hoy, espero que estés viendo este episodio. em, que él lo decía cuando hablaba con nosotros en clase, decía que a él le resulta complejo también tratar de explicar Claro, qué es es esto que de es una cosa, catarsis, y es que ¿no? resulta que este término solo aparece en esa ocasión en la poética. Claro que lo Yo, menciona yo no sé si esto se Aristóteles. sabe, pero claro, en la poética se conserva un tratado, pero supuestamente hay más libros de la poética que no se conservan, que no han llegado hasta nuestros días. Entonces lo que se cree es que Aristóteles desarrolló mucho más este concepto de la catarsis en otros libros, pero no lo sabemos Que solo nos ha realmente. llegado esta También se cree mención. que desarrolló el tema de la comedia, porque solo tenemos el La desarrollo de la tragedia, sí, tragedia. sí, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que es muy difícil hablar de qué es la catarsis incluso desde la propia fuente. Existió una interpretación más religiosa, que fue la interpretación predominante desde el Renacimiento hasta más o menos el siglo XIX, que la catarsis le daba un sentido moral, ¿no? Y significaba un poco que a través de la tragedia los espectadores conseguían moderar el conjunto de las pasiones humanas, ¿no? Con un sentido más ético, bueno, más moral. Hmm. A partir del siglo XIX aparece una interpretación médica que le da un sentido terapéutico y es la que tiene que ver con que la catarsis sería esta purificación a través de la cual hace que el espectador vea esas pasiones en él exacerbadas dentro de la ficción. ¿Para qué? Para poder liberarse de ellas y quedarse a gustito, por así decirlo. Es una Claro, experiencia de alivio, y por eso está, es y terapéutico. por eso aparece ligada a la tragedia, que esto también es importante porque, para los que no tenga conocimiento de la tragedia griega, los temas que se representan en una tragedia griega siempre son em, temas que enfrentan a las pasiones humanas de manera terrible. Son Sea, muertes, son son cosas muy exageradas. asesinatos No te van a contar que uno fue a por el pan y... y se dio un golpe con una Claro. farola. Entonces son cosas muy terribles y entonces por esto se hace, ¿no? Para enfrentar al espectador con esas situaciones que muchas veces escapan de nuestro dominio Ujú. y que nos dejan sin saber actuar. Entonces el teatro lo que hace es, ya te lo muestro yo para que tú te redimas de todas aquellas cosas que creas que puedes hacer mal. Y para que esto no te pase, libérate a través de esto, Claro, ¿no? pero con esta interpretación más ligada a lo médico, muchas veces ha quedado fuera ese potencial político o educativo, que es un poco la interpretación que se le da hoy día a la catarsis, que es un poco lo que comentabas tú, Pablo, que lo vemos como un poco una combinación de todo, ¿no? Tiene un lado terapéutico, tiene este lado moral y sobre todo tiene un potencial educador. Hmm. Porque el teatro, o esta es la De interpretación que hay corregir, ahora, sí. porque de nuevo la historia no es una ciencia exacta, pero de alguna forma el teatro sirve para educar a los espectadores. Claro, todo esto se entiende mucho mejor si entendemos que la catarsis, al igual que el teatro, es una experiencia colectiva. Hay que situarnos en contexto. En la Grecia clásica, la polis tenía un significado muy grande para los ciudadanos griegos, que bueno, no era todo el mundo ciudadano, era muy poca gente, de hecho, ciudadana. Es raro que viviendo en Porque Grecia en la época clásica fueras un ciudadano que de muchas Grecia. veces esto se idealiza mucho, pero bueno, que también hay que entender que era exactamente esta polis griega y la democracia griega. Total. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que mm, el ser humano estaba muy ligado a su función política y por tanto el teatro estaba inserto dentro de este contexto. Bueno,
el teatro tenía un sentido muy colectivo desde sus inicios, cuando eran rituales donde se hacía culto al dios Dionisio. Y poco a poco este ritual se va psicologizando, por así decirlo, cuando aparecen los primeros autores, Esquilo, Sófocles, Eurípides, en este orden además se va y aparecen las primeras tragedias escritas. Ujú. De alguna forma, este sentido más ritual del teatro, donde además no había una distinción clara entre el espectador y el actor. Hombre, claro que además lo pierde porque es que ponte que luego en este momento, cuando aparecen todos estos, es que se ponen a competir entre ellos, ¿sabes? Claro, El teatro se entonces convierte en una aparecen. cosa Sí, de... pero bueno, también eso tenía un sentido todavía de cierto culto, es lo que Mm, quiero decir, no es que desaparece, sigue teniendo un valor se cultural el transforma. teatro, pero se va transformando y el espectador empieza a estar separado del actor, de repente las tragedias empiezan a hablar de personas, de personajes, hay una trama, ya no es simplemente esa cuestión colectiva. Y bueno, a lo largo de la historia, esta psicologización, si se quiere decir así, igual no es la palabra, pero bueno, creo que se entiende. Sí, Esta manera como de ir individualizando la obra teatral, pues se ha ido yendo cada vez a más, ¿no? ¿Qué sucede en la época de Shakespeare? Por situarnos, o sea, es más o menos finales del siglo XVI, inicios del XVII. El teatro se sigue concibiendo como un hecho colectivo, es un espacio público de diversión, de espectáculo. Es verdad que ya no existe esa función ritual, pero sí que hay una función social fuerte. El teatro funciona como un espejo de la sociedad y presenta conflictos políticos o morales. Sigue existiendo una enseñanza moral, aunque existe ya este juego con las emociones del espectador, apelar a lo individual del espectador para conectar con lo colectivo o con lo social, por así decirlo. En concreto, en Hamlet hay una reflexión muy fuerte sobre el poder, sobre la justicia, sobre la lealtad, pero no la lealtad en un sentido individual, sino la lealtad dentro de la propia familia, como institución, por sí, sí. ejemplo, ¿no? Mm, ¿Qué sucede a día de hoy con todas estas cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Uy, se me ha ido mazo el hilo, perdón. No, muy bien, hemos Es que como que ha sido, he soltado de carrerilla muchas ha cosas. sido una buena, como veis, esa chica titulada en arte dramático se hizo historia del teatro. A ver, para no tampoco ir entrando en cada época histórica, porque podríamos hablar del realismo y de cómo se potencia sobre todo el hablar sobre la psicología interna de los personajes. Esto es interesante, ¿no? Porque mm, de repente pues vemos como eh, ahora lo importante es la psicología del personaje y no tanto una idea política o esta función más. Bueno, no voy a entrar ahí, porque. Que no, es que eso ya, todo esto es Es historia que, del teatro. a ver, el problema, chicos, es que lo tengo aquí todo apuntado como apuntes, también Brecht, no sé qué, hablar de que Brecht rechaza la catarsis, pero creo que entrar en todo esto va a ser un chaponcio tremendo. Entonces, vamos a hablar del siglo XXI, que es lo que nos interesa. Vamos a meternos ya, Claro, aquí. ahora mismo cuando vamos al teatro, es verdad que esta experiencia de catarsis colectiva es muy diferente a la que podía existir en el teatro griego. eh, o a la que podía existir incluso, o a la recepción que podía haber de la obra incluso en la época de Shakespeare. Y hablamos ya desde nuestra propia experiencia. Cuando vamos al teatro, buscas algo que te apele a ti A personalmente ti. y que te hable a ti. No, es verdad que creo que en el teatro se sigue manteniendo una cierta cuestión de colectividad, que no sucede. Es que esto va a sonar muy a cliché, pero es verdad, no sucede cuando me pongo una película en Netflix. Hombre, sin duda, pero a ver, es que es lo que hay, pero por el hecho de que no A ver, deja de estoy yo ser un sola en mi encuentro casa. social físico, ¿sabes? Pero Un además espacio. además creo que lo mantiene porque no solo es que tú como espectador, no es que todos los espectadores acudan colectivamente y físicamente al espacio teatral, es que los actores son personas de carne y hueso que están también ahí.
Con lo cual, creo que todavía se mantiene algo de este valor original del teatro, de que intercambio, creo ¿no? que es imposible que desaparezca por completo porque está en la esencia misma de lo que es el Hombre, es teatro. que si no desaparecería el teatro, Claro, no eso, podría. Por eso está exactamente, por eso claro, mencionas a eso. Netflix, ¿no? Si no Sí, existía el teatro, pues, tendríamos exacto. Pero sí las creo que es películas. cierto que sucede, y además hay una cosa que sucede mucho, ya no con el teatro, sino con el arte en general, que muchas veces es como le pasa a mucha gente que si no se siente identificado, lo rechaza. Solo acepta ficciones donde se pueda ver reflejado de alguna Y forma. además es algo que está muy de moda ahora de mis películas favoritas, mis series favoritas, mis libros favoritos, y tú Yo lo preguntas, hago mucho eso. y por qué? Claro, y tú luego preguntas, pero ¿y por qué son todas cosas? Ay, porque este me recuerda a cuando no sé qué, uy, y es que este se expresa exactamente, ¿sabes? Queremos o espejos. Claro, Esto es queremos cosas, tremendamente narcisista, pero además. es que esto Es es una relación así, especular con el arte, de solo quiero que me devuelva un reflejo de mí mismo y además quiero que me devuelva un reflejo que a mí me guste. y que nos Porque identifiquen, si me apela a algo mío que me incomoda, rechazo ese espejo. Solo quiero espejos cómodos claro. que me digan cosas bonitas de mí mismo. Entonces, bueno, esa función colectiva donde estamos todos purgando nuestras pasiones de Y manera asumiendo colectiva nuestros y terribles en un sentimientos como contexto humanos, político, pues ha desaparecido, al ya no menos es a la tanto. forma tradicional griega. Esto no hacemos un juicio de valor, no es ni mejor ni peor. Es Bueno, a una ver, podríamos hacerlo, ¿no? es una cuestión de actualidad, ya Pero está. bueno, Pasa simplemente no lo así. queremos contar de esa manera, simplemente es por poner un poco en contexto. Ujú. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahora seguimos con la segunda parte del episodio. Vale, volvemos y retomamos un poco el hilo de lo que estábamos Ay, contando, de que ahora mismo ya no hablando de la catarsis o de la recepción teatral, sino de que la experiencia estética en general se ha individualizado y ya tiene que apelar como a lo individual e incluso a lo psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este final de Hamlet? Que es algo que nos parece interesante. Claro, al final la lectura que se está dando de la obra de Hamlet desde Hamnet, desde la película Hamnet, que no sé si es exactamente la que se da desde el libro o no, no lo no lo sé. sabemos. Em, es una lectura, quiero decir, una obra siempre va a tener muchas capas y vamos a ir reactualizando su significado a lo largo de la historia por necesidad, porque es imposible. Y más obras que son universales, como es el caso Exactamente. de Hamlet, que son obras que se escenifican una y otra y otra y Exactamente. otra Y vez. que primero es imposible acceder a qué significa la obra exactamente de una forma unívoca. No existe un significado Porque no unívoco somos de la obra. Shakespeare, vale, eso Y para aunque empezar. fuera Shakespeare habla igual él puede tener su intención a la hora de hablar de la Ya, obra, es que pero hay movidas inconscientes que él no sabe que están operando ahí o que hablan de su época y son lecturas que se le pueden dar. Es decir, va mucho más allá de la intención del autor, ¿no? Estamos en el siglo XXI, el autor se ha muerto y todas estas cosas. no solo lo hemos matado. Exactamente. Entonces no queremos, o sea, no queremos de nuevo hacer ningún juicio de valor sobre esta lectura que se da, simplemente, o sea, no, es una lectura, es una posible lectura, ¿no? Desde la muerte del hijo de Shakespeare, cómo aparece esta manera de decir adiós. Que quién sabe, quizá esto también existiera en cierto modo dentro de la obra. Pudiera pasar. También hay algo interesante que es que a veces a la hora de historizar o de teorizar sobre obras del pasado, tendemos a darles un significado, pues eso, muy en relación con el contexto de Ligado a la lo época. cultural, a lo político, a Y la sí es sociedad. cierto que la visión más individualista o psicologista es muy propia de nuestro tiempo y son lecturas muy propias de nuestro tiempo, pero tampoco sabemos desde qué lugar Shakespeare escribió esto, cuál era Que su igual intención a la simplemente primera. el tío fue al baño, se levantó y dijo, ¿sabes? Y dijo,
Y lo loco que sería que se me apareciera un Claro, fantasma que a veces y le tuviera damos que salvar mucha, la a veces vida. le damos mucha vuelta y vete tú a saber lo que real. Quiero decir que quizá esta Nada es una lectura. verdad absoluta. Pero que quizá incluso esta lectura, lo digo como previo a lo que voy a comentar ahora, que quizá incluso esta lectura trata como también de conectar con esa parte emocional del creador o como más interna del creador, que muchas veces se ignora o no se explora y tendemos a pensar que en otras épocas eso estaba menos presente, pero quizá sí que estaba más presente de lo que Sí, pensamos. que se le da como... La propuesta lo que hace al final es darle como una parte de... Porque pasa, ¿no? Con los grandes autores, ¿no? Son como los grandes autores escribieron esto, hicieron esto y reformaron el teatro de esta manera. Pero al final también fueron humanos que Claro, vivieron una por qué decidió vida. hacer esto? Igual fue por algo súper personal, no tenemos ni idea. Claro, también es una cosa de, bueno, pues vamos a relacionarnos con los grandes también desde la posibilidad de cuál fue su Humanizándolos un poco, experiencia ¿no? vital, claro, cuál es su humanidad. Entonces, claro, por una parte es cierto que esta lectura puede conectar con estas cuestiones, pero también es cierto que no deja de ser una lectura muy contemporánea si estamos entendiendo Hamlet, sobre todo si lo que muestras en la película de Hamlet es únicamente este lado, ¿no? Que tiene que ver con el duelo por el hijo. Que yo no digo que no esté, que no estuviera ahí originalmente, pero es una parte, por supuesto. Entonces, claro, no, como decíamos antes, Hamlet no deja de ser una obra que tiene un mensaje político fuerte, que es una gran reflexión, bueno, es una gran reflexión a nivel político y a nivel existencial. De hecho, Hamlet es como la obra infinita, porque ¿cuántas lecturas distintas hay de Hamlet? Y películas y series y Interpretaciones, es que episodios de series que adaptan, o sea, es que es verdad que yo me la he leído varias veces y cada vez que la lees encuentras encuentras algo cosas nuevo, nuevas. se puede ver desde muchos ángulos diferentes, es una obra, es inabarcable, Es que es una además burrada. hay cantidad de personajes que luego en función de dónde sitúes el punto de vista, porque eso es Eh, un debate también que hay, ¿no? Ujú, Con todo el tema de, por ejemplo, la historia de Ofelia, que también hay como una cosa ahí secundaria con que la pata esta pobre ujú. muchacha, porque se suicida esta pobre muchacha en medio de este Es que caos. incluso se les ha dado peso a los, ¿cómo se llaman? Ah, Guildenstern Guildenstern y y Rosencrantz. Hay una Rosencrantz. película Que hay una de película que ellos se llama dos Guildenstern y y Rosencrantz Rosencrantz. han muerto. Bueno, lo que queremos decir es que es verdad que es una obra muy Es compleja. infinito. Hamlet es que es Y infinito, que probablemente. siempre cualquier lectura va a dejar fuera otras. Otras Pero en cosas. este caso es verdad que se da una cierta desactivación de esa lectura política, e incluso yo diría que que se desactiva de alguna forma la lectura más existencial porque queda reducida a una suerte de terapia para superar el duelo por parte de Shakespeare. Que se centra únicamente en el relato de la película, que es Shakespeare y Agnes se enamoran, tienen hijos y uno de ellos muere. Y como Shakespeare no se puede despedir de él, le hace esta obra de teatro. Y ahí Exactamente. se queda Hamlet. No nos hablan más de Hamlet. Hamlet es esta despedida a Hamlet. Pero por parte de Agnes sucede lo mismo, por parte de la espectadora, lo que al final la decisión de dirección es centrarnos en cuál es la recepción de Agnes, lógico, porque la película trata sobre ella, y claro, su recepción tiene que ver puramente con el duelo. De hecho, es que ella no se está enterando de nada de la A ella le obra. da igual lo que pasa Simplemente en la está obra. fascinada con el actor que se parece a su hijo. Claro, Así por decirlo de forma un poco vasta. con el actor que se parece a su hijo y con su marido que se disfraza de padre difunto, ¿sabes? Que es una cosa como loca, todo vestido blanco, o sea, a ella le da igual, Hamlet, ella está así diciendo, my baby's in there, y ya, no hay nada más, ¿vale? Entonces, claro, de nuevo, para nosotros como espectadores del siglo XXI, hay algo que nos resulta muy cercano de esta experiencia de la madre viendo esta obra y emocionándose porque está pensando en su hijo y está, además, también estamos en una época de auge de la terapia psicológica. Es como una manera de aprender a superar el duelo, sobrellevar el duelo. Conecta con nosotros y conecta con la mentalidad del presente. Pero es cierto que es una lectura, bueno, no, es que tampoco me atrevo a decir que sea anacrónica, porque de nuevo es lo que decía, las personas en el siglo que fuera no dejaban de ser, es que iba a decir en el siglo de Shakespeare, pero puede ser en cualquier siglo Cualquiera, del pasado, no dejan de ser personas, ¿no? claro.
Eso Mm, no les convierte en monigotes que actúan literalmente acorde a la época, exactamente. únicamente. Pero el hecho de que la película se centre en este relato, pues habla mucho de quiénes somos ahora mismo y de cómo nos relacionamos con el arte ahora mismo. Entonces, lo que nos resultaba curioso, ¿no? Es como ese momento en el que todo el público alza las manos y parece que se da una especie de colectividad, esa especie de catarsis colectiva en un sentido más tradicional. Y además, luego, si tú lees reseñas que hace la gente o lo que se es, ay, la magia del teatro para unir a todo el mundo. Es un poco el mensaje que se te queda y cuando lo ves, en un primer momento es lo que te Al transmite de final la magia del teatro y lo... es que, repito, por si no ha quedado claro, es que la escena es impactante. Llenar un globo entero vestido con gente de la época, todo súper cuidado al detalle, bien adaptado, respetado el código de interpretación del vestuario y de todo. Y de repente, que además nos permiten ver cachitos de la pieza de Hamlet, que eso siempre está muy bien, que mola Es muy mucho interesante cuando eso, la verdad. cuando en las películas se habla de obras de teatro y puedes ver las representaciones, a mí es una cosa que me gusta un montón, porque es como, ay, a ver cómo de atinados están a nivel histórico, a ver cómo lo hacen, a ver qué cosas ponen que no. Entonces, que estás ahí muy metido, ¿no? En el momento. Yo, por ejemplo, sentía que estaba en el globo. O sea, digo, Es que yo te estamos sientes viendo dentro, Hamlet. te sientes Dices, dentro. estamos viendo Hamlet en el Claro, claro, 16, claro. literalmente. O sea, hay una colectividad que además se extiende afuera de la pantalla, porque tú te sientes como que estás ahí con él, tú quieres alzar la mano también. Sí, o sea, te sale como te da la inercia de la Exactamente. levanto en el cine, ¿sabes? En la oscuridad de la sala. Pero claro, un poco lo que queríamos hablar es que esto no deja de ser un simulacro de colectividad, porque en realidad, ya no porque la gente el resto de espectadores de la película que están viendo la obra de Hamlet no saben qué le está sucediendo realmente a Agnes porque ella tiene esa reacción, porque no tienen por qué saberlo, no tienen por qué saber exactamente qué pasa para poder acompañarla y Además que tener... yo no lo veo acompañado porque entra como una maldita Ya, sí, sí, sí. Es que maleducada va al súper teatro es un poco inverosímil porque ella entra de forma muy mal educada y está hablando todo el y rato muy y la gente está diciéndole respetuosa y cállate les mandan y es callar extraño que de repente ella levanta la mano y todo el mundo y la todo el contrae. mundo dice, es verdad, contigo, Taita, ¿no? Entonces por eso decimos y nosotras creemos y en la posición en la que estamos es que esto es un simulacro de colectividad, es un simulacro de catarsis. No creemos que esté siendo un momento catárquico Exactamente, no, en no, regla, ¿no? no está sucediendo ese momento de purgación colectiva que bueno, supuestamente existía originalmente. Es un simulacro, pero es que además es un simulacro que se traslada de nuevo afuera de la pantalla, porque tú, de repente ese es el momento en el que toda la sala de cine se echa a llorar Y y es que sientes, lo lo consigue, consigue. lloras, te emocionas. Pero en realidad estás hablando como de una vivencia muy personal, de una persona... A ver cómo digo esto. A través de lo individual conecta a lo colectivo, por supuesto. Sin duda, Pero la lectura que se está haciendo de la recepción de Hamlet es una lectura muy contemporánea. claro. Entonces, bueno, es un poco, simplemente queríamos hablar un poco de esta tensión entre lo individual y lo colectivo. Tampoco es una conclusión sobre nada ni un juicio de valor sobre la película, sino Me encanta que hemos dicho muchas lo he dicho veces que no muchas hay, que veces, no hay quiero dejarlo juicios. claro. No, pero nada de lo que hablemos aquí, ya hacemos la aclaración para futuros episodios, no son juicios de valor, son nuestras opiniones Bueno, a veces sí son juicios a de veces, a valor. veces sí, Por porque, eso hombre, quiero, tenemos pero pensamiento esto crítico. no, pero quiero decir, un juicio de valor que no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor la película por esto, ni Estamos que esté bien ni cuestionándola. mal, simplemente que me parece como interesante esa tensión que se da entre la vivencia individual de la experiencia, de la experiencia estética y la colectividad de la catarsis. Que para mí hay un choque, hay algo que no termina de... Parece que encaja, pero para mí no termina de encajar bien. Claro, porque si por ejemplo, en mi caso, no sé en el tuyo, en mi caso fue muy, muy automático cuando salí del cine que me quedé así como diciendo. "Hmm, no me vale". De decir, como yo Sí, nos pensaba, pasó un poco sí, parecido. que yo sabíamos las dos, sí, sabemos lo que habéis hecho y cómo lo habéis hecho, O sea, pero yo dije, me ha gustado y he llorado mucho, pero tampoco me ha gustado tanto. sí, no me vale". Y claro, yo pensaba, ¿por qué? O sea, ¿cómo han articulado el discurso y de qué manera lo han ejecutado para que tengamos sí, Sensación ¿no? de... Así como dudosas. Ujú. Y entonces, claro, yo he llegado a la conclusión de que para mí la película cuenta dos historias. La historia de Hamnet, que es la del niño, le pertenece a la madre, al personaje de Agnes,
La historia de Hamlet, que es la de la pieza, le pertenece al padre, al personaje de Shakespeare. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la comunión de estas dos historias, que es este momento final de la película, pues bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que cuando tú eliges hacer una adaptación y cuando eliges contar una determinada historia, hay otras que dejas fuera y otras cosas que se rechazan, pero yo lo que creo es que se rechaza dentro de la historia que habían apostado por contar, que para mí es la historia del duelo, de la de pérdida de ella. una madre, de un hijo. Creo que de repente De una madre a la que además se ve sola en esta que se ve situación, porque completamente es que desamparada. Shakespeare se va a hacer el moderno a la gran ciudad. Claro, o sea, se ve O sea, completamente poco se habla. desamparada. Y entonces creo que de repente se ha hecho esta apuesta por esta historia de te voy a contar esto que es tan terrible, que es tan duro, que es tan crudo, pero el teatro y la magnífica idea de el gran autor Shakespeare lo terminará de salvar, lo cerrará y nos dará a todas un sentimiento de pertenencia, de unidad y de empatía. Entonces, con eso no quedé como del todo conforme porque digo, hemos estado, se lo decía Aitana antes, hemos estado 1 hora y media viendo a una mujer sufrir terriblemente, uno, por un parto horroroso, porque en la escena del parto, cuando nace Hamnet, de hecho, no sé si es Hamnet o Judy, no sé quién de los dos, no respira. Judith. Es Judith, Judith. es Por la eso niña. cree todo el rato Claro, que Judith va porque es débil, tiene un sistema inmune muy débil claro, y piensa que va a morir todo el rato, pero al final muere Hamlet. claro, nace, la niña nace muerta, literalmente. O sea, estabas viviendo todo el rato cosas terribles. Luego vives toda esta escena de la muerte que es horrible, que además un aplauso también para caracterización, porque les cambian y les transforman de repente de verdad que parece que tuvieran la Y da una enfermedad, grima, la es piel, impresionante. el Los color. bultos, tío, Oh, de tuberculosis. estás ¿Era ahí. tuberculosis? Peste, peste. Peste. Eso es peste. Epidemia. Bueno, Pero bueno, que probablemente ok. tuviera un poco de todo, ¿no? Entonces estás ahí entregado a una historia tan dura y estás entregado a una historia muy dura porque luego cuando Shakespeare llega, que además no es como justo muy idóneo, porque Shakespeare llega y acaba de morir Hamlet. Es que Shakespeare, bueno. Y entonces ves a la madre que está fuera de sí, dolida, que no le quiere ni ver. Y cuando empieza a introducir la historia de Hamlet, cuando se nos empieza a contar de, pues ¿sabéis qué? Por esto mismo Shakespeare escribe Hamlet, de repente, como que todo lo que habían depositado en esta madre, en esta historia de duelo, en esta historia de abandono, ala, para Hamlet. Y entonces vemos al personaje de Shakespeare muy frustrado en la creación de su Bueno, hay una obra. escena horrorosa. Yo esto sí es un juicio de valor. Hay una Dale. escena que no nos gustó nada, que lo estuvimos hablando, que es cuando recita el monólogo de ser o no, Oh my se God, asoma como oh un my God, acantilado, oh my Shakespeare God. con mezcal, Mira, no me acordaba de y ese momento. empieza a ser o no ser. Claro, Por como favor, no. acaba de escribir las primeras líneas, él está allí en Inglaterra, ¿sabes? Lejos de su familia, y está mirando a la noche, además esta noche romántica de luna oscura, y dice ese monólogo y dices, Es que hay una escena previa que es cuando está ensayando con los actores y el actor de Hamlet, de hecho, que no no lo deja, no lo consigue, consigue y él está como desquiciado por diciendo otra vez y otra vez y otra vez. Yo creo que ya muestras en esa escena lo que intentas luego volver a mostrar y subrayar sin ¿sabes? necesidad con la escena de ser o no ser En- innecesaria. entonces, claro, de repente, toda esta que a mí me parece un acto, y como buena palabra de este podcast, la de Senderos a la Muerte, a mí me parece un acto muy valiente, tomar esta decisión de decir, pues vas a ser tú, la mujer, la que lleve el peso de esta historia, la que tal, y de repente, cuando parece que estamos en eso, no. De nuevo gana Shakespeare, de nuevo gana Hamlet y de nuevo gana el teatro como arma de reconciliación y de unión y de purificarnos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es el simulacro de la catarsis, porque de repente al final hasta te lo crees, dices, Sí, es que qué bonito. Dices que, a ver, es que es bonito, coño, es que no es bonito, es al bonito, final es claro. una cosa, o sea, si tú lo piensas, coño, tampoco vamos a linchar Sí, a que pueden, Shakespeare. que podrían convivir las dos ideas, pero es verdad que el montaje de la película, las decisiones estéticas de la película te llevan por un camino Claro, concreto. y de repente esto, Eso es lo que ponemos un poco en cuestión, ¿no? claro, entonces de repente esto pues se nos hace de menos y hay aquí algo sobre de pues que
quizá es como, no sé, y quizás sea una cosa que pasa a nivel actual con el arte y con el teatro, de que como ya no sabemos cómo encontrar esta catarsis colectiva y este momento de generar un discurso que interpele a todo el mundo y dé una idea de unidad sobre algo, y estamos instaladas en esta cosa propia de nuestro siglo de individualización, de nuestras Es que propias cosas y demás, igual no es culpa tampoco del teatro, que decir, son más es bien una las cosa, condiciones materiales en sí, las que no permiten que eso y surja. social, ¿no? Pero entonces, aún así, se toma la decisión de querer provocar esta catarsis y, en mi opinión, sin demasiado éxito, porque si haces todo este análisis que nosotras hemos hecho, dices, pues Cookie, es que no me vendas la moto, yo lo O sea, entiendo, me parece muy bonito. claro que parece que sí, porque todo el mundo se siente interpelado emocionalmente, pero después dices, vale, o sea, ¿qué transformación hay realmente aquí? Porque el punto de la catarsis es que te tiene que transformar. ¿Y qué transformación se está dando realmente a nivel colectivo? Claro, Eso es lo que ponemos un poco en cuestión, ¿no? Mi sensación es, me he emocionado, pero no me siento transformada. Que no claro. hemos hablado de este concepto de la transformación, pero para mí es el Sí, punto. me siento conectado, te sientes sensible. Además, la película ayuda a ello. O sea, es una historia muy bonita, parece un cuento. Los Sí, claro. paisajes, los colores, el vestuario. Bueno, y es que al principio es como muy bucólico todo, porque Ay, ya es como una... es que ella es muy Y es que ella mística. es muy mística. Te amamos. No, es que ella es Este perfecta. personaje de Y él Agnes está llega y la fenomenal. conoce y le dice, Es no te voy a decir mi nombre, vas a el hacer un encuentro beso. de ellos, que se la encuentra allí trabajando en la casa y simplemente se miran, él se apoya en la pared, ella no habla, es que ella, esa actriz, te lo juro que pudiera haber estado la película entera sin decir una sola palabra, a mí me hubiera encantado igual, ¿eh? Es que ella lo contaba todo en absoluto silencio, entonces claro, tú vas haciendo el recorrido, como tú bien decías antes, Aitana, y vas haciendo el recorrido con la peli, la película te va llevando a esto, entonces es bonita. Y estás conectado, estás sensible, estás diciendo, voy a escuchar esta historia que además si es que la vives y dices, qué cruel, cómo algo así de horrible puede pasar un niño que no lo hemos dicho, pero se muere a la edad de 11 años, es que es un niño. Una vida entera arrebatada así, mm, porque sí, tan siquiera le tocaba a él, pero si no le hubiera tocado a él, Habría hubiera sido sido su horrible porque hubiera hermana. muerto su hermana. Es que es todo terrible. Y entonces tú estás ahí. Y la película es emotiva, pero a nivel de transformación y todo esto que dices, ¿no? Que la gente hace reseñas de qué bonito el teatro como un teatro. Bueno, el teatro como une, sí, porque nos han hecho creer en ese momento final, cuando todo el mundo levanta la mano hacia el actor, que sí, que el teatro nos está uniendo. Pero, en mi opinión, en ese momento final, el teatro no tenía nada que ver. O sea, tenía que ver, sí, el sitio en el que estaban, que era la representación de Hamlet y tal, pero para mí va más allá. Se seguía hablando de Hamlet y se seguía hablando de Agnes y de Shakespeare y de cómo ellos habían enfrentado esto. Entonces, catarsis, catarsis, no mucho. Aquí decimos que no. No Quizá mucha. alguien piense que sí. Quizá alguien la vivió, ¿no? Que luego está todo este tema de la catarsis individual, la catarsis colectiva. Pero Bueno, vamos, quizá alguien considera que sí. Nosotras, bueno, lo nosotros, ponemos un poco en en duda, cuestión. sí. Pero nos parece interesante porque al final habla de eso. Hay posibilidad a día de hoy Claro, de que exista esa transformación, sobre todo a nivel colectivo, ¿no? Porque sí creo que el arte te puede seguir interpelando y puede transformarte, pero también quizás se pueda poner en cuestión si hasta qué punto ha existido en tiempos pasados o si quizás estamos idealizando este propio concepto de claro, porque catarsis, luego, porque además, incluso el propio concepto de catarsis, el clásico y el concebido por Aristóteles en la poética, que de nuevo sabemos sabemos lo que sabemos, un por ciento. la mención, aún así ya resulta bastante complejo de entender Claro, claro, porque claro. es un debate muy de clase de literatura dramática, de arte dramático, pero ¿cómo me va a dar a mí una catarsis si por favor estoy viendo la historia de Antígona, ¿vale? Que la encierran en una cueva. O sea, ¿en qué me identifico yo con Antígona? ¿En qué me identifico yo con Edipo que se lía con su madre y Pues es luego que se igual arranca no te los tienes que ojos? identificar con Edipo. Igual está bien que no te identifiques Claro, con ¿no? Que Edipo. luego Si a ti no te ha pasado lo mismo que...
te identificas porque es humano como tú, pero no te vas a identificar con la historia concreta que te cuenta, porque es Edipo y tú eres tú. Por eso la catarsis es algo tan complejo, ¿no? Porque siempre sale a relucir muy pronto la palabra de, pero el yo, que está tan presente y al que hemos mencionado en prácticamente todos los episodios, ¿no? El yo, Es que incluso cuando hemos dicho no es para nosotros no hay claro, catarsis, o sea, es que es que te da que pensar, ¿eh? es que hay posibilidad de hablar de catarsis, quizá. Es que quizá, mm, quizá este podcast es también una absoluta mentira, este Me episodio. está entrando crisis existencial, hay que ir cerrando. Entonces, bueno, pues os dejamos todas estas cosas a modo de reflexión personal para que vosotras nos digáis qué pensáis. Si alguna, dejad en comentarios, ¿alguna verdaderamente ha sentido una catarsis después de ver En un sentido esta, de en un sentido de transformación, transformación, ¿no? De que la no solo de película, emocionarte, no solo de eso, porque porque, la emoción no tiene, también es que este es un tema, ¿eh? Porque se habla mucho del arte, te tiene que emocionar. El poder de las emociones, bueno, ¿qué tipo de emociones? es que también es un Mm, espectro hiper mega amplio y es muy reduccionista, existe una se nos. emoción fácil, existe una bueno, Entonces, hay pero un si tema. alguien, más allá de sentirse conmovida, que nosotras, por ejemplo, en eso estamos de acuerdo, ambas Mm, estábamos conmovidas y sensibilizadas y tocadas por Y la película, disfrutamos la película, o mucho, sea, mucho la nos gustó, disfrutamos un fue montón. en la primera parte, verdad, que se nos hizo un Sí, se poquito nos más hizo un poco más lenta. lenta. Bueno, es que sea lenta no es malo, pero se nos hizo densa. Sí, dijimos como, venga, va a pasar algo, pero nos sentimos conmovidas. Vamos más allá a esto otro. Establezcamos que quede claro como conclusión del episodio de hoy esta distinción entre una cosa es emotiva y te puede emocionar, y luego está esta cosa de te transforma. Mm, hay algo de ti después de verlo Que que no eres ya la misma persona. te ha cambiado en algo, por mínimo que sea. Entonces, decidnos si a vosotras os pasó. Y ya está, chicas, Muy pues bien. que esperemos que os haya gustado, que nos vemos en el próximo y que un besazo para todas. Hasta luego, chao.